Muy buenas tardes, soy el padre Silgo, español, jesuita, trabajando en la iglesia de San Ignacio. El otro día les habló el padre Aidar. La primera charla sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y hoy les voy a hablar a ustedes sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio, 3 puntos fundamentales. Lo primero es qué son los ejercicios espirituales y ciertamente cómo se hacen. Después, cómo se ora, cómo es la oración en los ejercicios espirituales. Y por último, un apartado, pues decir, qué es orar y qué no es orar. Con esto empezamos. ¿Qué son los ejercicios espirituales? Como ustedes saben, los ejercicios espirituales los escribió San Ignacio. Los escribió y los hizo él personalmente. Y los apuntes suyos fueron los que nosotros tenemos ahora, después de algunas elaboraciones. Y en esos apuntes de San Ignacio define lo que son los ejercicios espirituales. Y leo el texto de San Ignacio. Por este nombre se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de razonar, de contemplar, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar todas las afecciones desordenadas, los apegos, los egoísmos, con el fin de buscar y hallar la voluntad divina. San Ignacio no pretende más que eso, disponernos a nosotros, haciendo los ejercicios espirituales, para ponernos a tono, por así decir, para conectar con Dios y a ver qué hacemos con nuestra vida. Los ejercicios espirituales que tenemos nosotros ahora parten y están basados en la experiencia de San Ignacio. Él pasó en Manresa, una pequeña ciudad cerca de Barcelona, en España, unos cuantos meses, y allí dedicó bastante tiempo a hacer su oración. Se metió en una cueva y allí se aisló y estuvo haciendo oración. Lo que nosotros tenemos ahora son apuntes que él tomó durante aquellos días de oración. Los ejercicios espirituales, por lo tanto, parten de esa experiencia de San Ignacio. Nuestro espíritu, para vivir de manera sana y plena, según Dios quiere de nosotros, necesita ejercitarse, que es lo mismo que pasa con el cuerpo. Si no nos ejercitamos, si nuestro cuerpo no lo ponemos en funcionamiento, no hay manera de moverse. No podemos tomar parte en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Los ejercicios ayudan también a que el Espíritu de Dios actúe en nosotros. Y podemos decir que los ejercicios son una especie de pedagogía para poder crecer en nuestra manera humana de vivir, una pedagogía que se inspira en la manera de vivir de Jesús y en su Evangelio. Hay que decir que los ejercicios hechos como los que Ignacio nos ayudarán a ser más libres, a ser personas menos apegadas a ideas, emociones, etc. Es interesante considerar un poco cuál es la relación que existe entre nuestros afectos, nuestra inteligencia y la voluntad. Se puede decir que hay 3 niveles de nuestra comprensión humana. Les hablo de esto porque encaja esto, se relaciona con, les he dicho anteriormente, de las afecciones nuestras. El primer nivel que tenemos nosotros es el nivel de nuestra comprensión humana, es el nivel intelectual. Usamos la cabeza, nuestro cerebro, entendemos, comprendemos. Los ejercicios pretenden hacernos descubrir y comprender lo que Dios quiere de nosotros. Apelan a la cabeza, a nuestro entendimiento. Hay otro nivel importante en nuestra manera de comprender la realidad, que es el emocional, el nivel del corazón, por así decir, de los sentimientos. Sentimos, nos conmovemos, etc. Los ejercicios nos ponen en contacto con nuestros sentimientos, con nuestros feelings, ¿no? Con nuestra manera de sentir. Y finalmente hay otro nivel de comprensión, que es el nivel
del compromiso. Diríamos que es el nivel de las vísceras, por así decir, el nivel de la decisión. Tomamos decisiones y los ejercicios nos llevan a una decisión. Los ejercicios de San Ignacio de Loyola nos ayudan a ser más libres. Repito, son 3 niveles que lo podemos imaginar en nuestro cuerpo: el intelectual, la cabeza; el emocional, el corazón; y el de las decisiones, muy típico de Japón, el de las vísceras, el de nuestras entrañas, ¿no? Estos 3 niveles, de una forma o de otra, los recoge San Ignacio en los ejercicios. Los ejercicios son una experiencia de amor puesta en Jesús. Una experiencia que nos lleva a seguirle, a ser más generosos con los demás, para vivir según el Evangelio, para vivir como Jesús quiere. Y los ejercicios nos sirven para discernir el modo de seguir a Jesús como cristianos, a fin de evitar el autoengaño. Para esto, San Ignacio ofreció y ofrece en el libro de los ejercicios reglas que ayuden a interiorizar, a analizar los motivos por los cuales se hacen las cosas que hacemos. ¿Para quiénes son los ejercicios? Los ejercicios espirituales pero comienzo por ahí, no son para gente buena, que además se lo sabe todo y que no siente el aguijón de un más. Tampoco son para espíritus conformistas, ni para aquellos que quieren todo sin renunciar a nada. Entonces, ¿para quiénes son los ejercicios? Los ejercicios espirituales son para gente capaz de poner en juego lo que tiene, para perseguir lo que ama, con un talento emprendedor y arriesgado. Arriesgarse. Esto es importante en la persona que hace ejercicios. Los ejercicios son para gente sedienta de conversión profunda, gente que quiere seguir a Jesús, gente que se lanza a la búsqueda de lo que Jesús quiere de ella. Los ejercicios espirituales, de esta forma, han ayudado a lo largo de estos 400 años o más a innumerables hombres y mujeres. Les han ayudado a encontrar a Dios, a dar sentido a sus vidas, a vivir como ellos quieren profundamente, que es como Dios quiere de ellos. ¿Para qué se hacen los ejercicios? Algo ya he mencionado aquí, pero resumiendo en cierta manera, en primer lugar, para romper las ataduras de nuestro corazón que nos imponen ser verdaderamente libres, para alcanzar una profunda libertad, para percibir en nuestra vida el modo concreto en que Dios nos invita a trabajar con Él, a trabajar por su reino, a servir a nuestros hermanos. Los ejercicios sirven para no contentarnos con una vida mediocre, para lanzarnos al más, tan característico de San Ignacio. Los ejercicios nos sirven para no quedarnos en las ideas, en las meras nociones, en los planteamientos ideológicos, sino perseguir una verdad que se verifica en una experiencia saboreada, gozosa y estimulante. Y los ejercicios sirven para entender no solo con la cabeza, sino sobre todo con el corazón, y nos llevan, como les decía antes, a una decisión. Nos llevan los ejercicios, si los hacemos bien, a decir con San Pablo aquello que escribió él en la carta a los Gálatas: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo se hacen los ejercicios? Hay distintas maneras de hacer ejercicios. San Ignacio pensó en los ejercicios en una experiencia
aproximadamente un mes. Hoy también se hace el mes completo de ejercicios, apartándose de la vida ordinaria, viviendo durante un mes en una casa de ejercicios o en un sitio apartado, dedicado fundamentalmente a la oración, a la contemplación, al estar con Dios. El mes completo es la manera original, por así decir, de hacer los ejercicios. Hoy día tenemos también modalidades distintas que ya San Ignacio apuntaba en el libro de sus ejercicios. Una es, por ejemplo, los ejercicios en la vida ordinaria, que es lo que vamos a hacer nosotros durante este mes y pico, o 2 meses, o más. Consiste en un ejercicio diario de oración personal, de examinarse a sí mismo, de ver por dónde me va llevando Dios. Y eso durante un tiempo equivalente a lo que sería un mes completo de ejercicio solamente haciendo eso. Quiero decir, una época, una temporada en la que se pueda recorrer la materia que San Ignacio propone para un mes de ejercicios. Desde hace ya bastante tiempo hay también lo que nosotros decimos tandas de ejercicios de menor duración. Por ejemplo, es muy corriente 8 días de ejercicio, una tanda de 8 días de ejercicios. Hay tandas de 6 días, hay triduos, pero de distintas maneras que hay de los ejercicios, lo que hay que decir es claramente que los ejercicios son básicamente ejercicios de oración personal. ¿Para qué? Para adquirir una intimidad con Dios nuestro Señor. No se trata de información, no se trata de aprender mucho, sino se trata de ponerse en contacto con Dios, con Jesús, y ver qué es lo que Dios me dice a mí y qué es lo que yo le digo a Dios. ¿Qué se busca en los ejercicios? Algo acabo de mencionar. Ahora, según San Ignacio, el fin de los ejercicios, y cito lo que dice él, es quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima. Son palabras del siglo XVI, pero lo que quiere decir Ignacio es lo que busca una persona en los ejercicios es qué es lo que Dios quiere de mí. Y para eso uno tiene que liberarse de pensamientos que le restringen la mirada o de afecciones, etcétera, etcétera. Solamente con una libertad profunda de corazón puede uno ponerse a buscar qué es lo que Dios quiere de mí. Y no es un Dios exigente, sino es el Dios que me ofrece la felicidad. ¿Cómo quiere Dios? O mejor dicho, ¿qué camino me ofrece Dios para que yo sea feliz? Por lo tanto, en los ejercicios se trata de conocerse a sí mismo, de caer en la cuenta de qué es lo que a mí me atrae más, lo que me gusta, lo que no me gusta. ¿Y eso para qué? Para poner todo en orden. Un orden que no depende únicamente de mí, pero que requiere mi cooperación. Un orden para el que Dios me va a ayudar, porque poniendo ese orden y viviendo la vida según el designio de Dios, es como voy a ser profundamente feliz. El orden, esa unificación del corazón para la verdadera libertad, es el resultado de una experiencia del Señor. Hablando con el Señor, en contacto con Él, uno se va desprendiendo de cosas que creía que eran absolutamente necesarias y va adquiriendo una libertad de corazón y una libertad para moverse en la vida ordinaria. Por lo tanto, los ejercicios pretenden hacernos reflexionar, darnos un conocimiento de nosotros mismos, acercarnos a Jesús, para que reconozcamos y comprendamos cómo Dios quiere que seamos nosotros, cómo Dios nos va llevando en esta vida para darnos la verdadera felicidad. Cada uno de nosotros, naturalmente, por eso, es responsable de la manera de su crecimiento y de su salvación. Pero Dios está a nuestro lado, o Dios está, digamos, delante de nosotros, llevándonos por el camino que Él ve que es el mejor para nosotros. Y lo nuestro es tratar de seguir por ese camino. Ignacio habla solo
de discernir la voluntad de Dios. Una voluntad que es divina. Es decir, ¿qué quiere Dios para mí? ¿Qué ha soñado Dios para mí? Cuando Dios me hizo, cuando Dios me creó. ¿Qué tenía en su corazón? ¿Qué deseaba para mí? Buscar ese deseo del Señor, que es la felicidad mía personal, es en último término lo que se pretende con los ejercicios. Por lo tanto, los ejercicios, repito brevemente, estos puntos que les he mencionado ahora, son una escuela de oración, por así decir, que Ignacio pensó, hecha ¿para quién? Para quienes quieran arriesgarse a buscar la felicidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y se hacen precisamente para eso, para ver cuál es el camino que Dios quiere de mí, que yo ande, para que sea feliz. Y se hacen pues de esas formas distintas, buscando esa voluntad de Dios para mí y mi vida. Un segundo tema que quería tocarles hoy, que les dije al principio, es la oración en los ejercicios espirituales. ¿Cómo se hace la oración en los ejercicios espirituales? Una cosa muy práctica. Yo recuerdo que cuando yo entré en el noviciado de la Compañía de Jesús, esto era la manera que nosotros teníamos de hacer oración. Después uno va ampliando, no es la única manera, pero es una manera que nos introduce a un estilo de oración que siempre ayuda a todos. Les propongo un esquema de oración que Ignacio tiene en los ejercicios y que muchísima gente sigue hoy día. En primer lugar, pedimos al Señor, al principio de la oración, nos ponemos en la presencia del Señor, es decir, ¿dónde voy? Lo cual hacemos nosotros siempre que vamos a ver a una persona. ¿Dónde voy? ¿A quién voy a ver? Y entonces, en la presencia de Dios, del Señor, le pedimos que todas nuestras intenciones, nuestras acciones, nuestra manera de actuar, que todo sea puramente ordenado para hacer la voluntad de Dios, que va a ser mi felicidad. Y después de pedirle al Señor ayuda para hacer una oración así, le pido a Jesús o al Padre o a María que me den fuerza para que este tiempo que voy a pasar en oración sea un tiempo de provecho para mí y para las personas que me rodean. Y ahora me acerco al Señor y le pido en concreto lo que deseo obtener en la oración que voy a hacer, la gracia que quiero que el Señor me conceda, que será unas veces conocimiento del Señor, que será otras veces conocimiento mío personal. Y con esto empiezo a hacer la oración, de cierta manera, a usar mi cabeza, mis sentimientos, y tomo un texto, por ejemplo, y leo el texto, después lo leo con paz, con tranquilidad, después cierro, por ejemplo, la Biblia, si es la Biblia lo que he leído, y trato de recordar lo que he leído, y qué es lo que ha quedado en mi corazón, qué es lo que ha resonado en mi corazón. Y con eso me acerco al Señor y converso con Él. Este coloquio que dice San Ignacio es la parte quizás más importante de los ejercicios. Es el contacto personal mío con Dios, con Jesús, con el Padre, con María. Y es un contacto en el que yo agradezco, en el que pido perdón, en el que pido ayuda, en el que me ofrezco, etc. Esta conversación es importantísima. No se trata, y es conversación, entre los dos. No se trata de una lista de peticiones que voy disparando, por así decir, concédeme esto, concédeme esto, concédeme esto. No, se trata de hablar, como Ignacio dice, como hablarían dos amigos. Y como se trata de hablar y de conversación, hay que darle tiempo al Señor para que me haga sentir en el corazón lo que Él me está diciendo. Después de esta conversación, de este coloquio que dice San Ignacio, le doy gracias al Señor, le pido fuerza para que me ayude a vivir en mi vida y para poner en práctica
lo que he descubierto, lo que el Señor me ha dicho en este rato de oración. Con esto termina la oración y queda una cosa importante, que es reflexionar brevemente cómo ha sido este rato de oración. ¿Qué me ha ido bien? ¿Qué no me ha ido bien? ¿Qué ha quedado en mi corazón? ¿Qué es lo que no he entendido? Y darle gracias al Señor, pedirle perdón si me he distraído o si no he respondido como debería haberlo hecho. Y Ignacio dice terminar, por ejemplo, con un Padre Nuestro. Por último, brevemente, les voy a decir a ustedes, hablar del tercer tema, el tercer punto, que es qué es orar y qué no es orar. Orar no es pensar en Dios. Eso solo no basta. Está bien. Orar es conversar, hablar. Tiene que haber un diálogo. Es tratar a Dios como a un amigo. Y tratar a Dios como con un amigo íntimo se trata. Hablar como se habla con un amigo. Orar, por eso, es muy humano. No se trata de ponernos delante de Dios y recitar oraciones sin casi darnos cuenta de lo que estamos diciendo. No oran mejor los que más saben, sino los que más sienten, los que más se ponen a tono con el Señor. En el Evangelio de San Lucas decía Jesús: te doy gracias, Padre, porque los has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has mostrado a los pequeños. Un sentido de humildad, de sencillez, de pequeñez, ayuda a acercarnos al Señor. Orar es crecer en intimidad con el Señor. Tenemos que dejar, cuando oramos, que Dios nos hable a nosotros también. Tenemos que dejar que Dios nos haga descubrir la necesidad que tenemos de Él, que nos haga sentir lo mucho que nos ama. Orar, por último, es vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Orar, la oración hay que vivirla como la amistad. Hay que vivir el encuentro con Dios. Eso es la oración. No se trata de decir muchas palabras sin caer en la cuenta de lo que se está diciendo. Una cosa es hacer una tortilla, decía un señor, y otra cosa muy diferente es comérsela. La sed se quita bebiendo y no pensando en la fuente del agua. Con estas ideas, la próxima vez hablaremos de otro tema, pero les puede servir a ustedes para pensar un poco y prepararse a esos ejercicios en la vida ordinaria. ¿Qué es orar? ¿Cómo San Ignacio de Loyola nos indica a nosotros un camino para orar? Y si estamos dispuestos a seguirlo, pues con mucho ánimo, con la apertura de corazón, ponernos en manos del Señor y Él nos irá llevando. Les pido a ustedes, les deseo, mejor dicho, que el Señor les abra su corazón de par en par, les llene de su felicidad, de su consolación y les haga caer en la cuenta, y creo que es lo más importante, de lo mucho que les quiere. Que el Señor les bendiga.